Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a empezar a hablar de cuerpos de revolución, en concreto de cilindros. Veremos lo que es un cuerpo de revolución, lo que es un cilindro, sus elementos y calcularemos su área y su volumen. Y como siempre lo haremos a través de varios ejemplos. Empezamos definiendo lo que es un cuerpo de revolución. Y básicamente un cuerpo de revolución es lo que obtenemos al girar una figura plana alrededor de un eje. El ejemplo más claro de cuerpo de revolución es un cilindro que se obtiene al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Por ejemplo, si tenemos un rectángulo de base B y altura h y lo giramos alrededor de su altura, lo que obtenemos es un cilindro. Un cilindro en el que en vez de hablar de base y altura, hablaremos de radio y de altura. Y que si hacemos su despliegue, tiene tres caras. Dos círculos de radio r, que coincide con la base del rectángulo, y un rectángulo, una única cara lateral de base 2 por pi por r, porque esta longitud de la circunferencia tiene que ser lo mismo que la longitud de esta base del rectángulo. Y también ese rectángulo tendrá altura h. Y para calcular el área y el volumen podemos simplificarlo considerando estos cilindros como si fueran un prisma de base circular. Entonces, el área que será dos veces el área de la base, el área de los dos círculos, más el área lateral, el área de esa única cara lateral. Y el volumen se calculará como área de la base por altura. Vamos a ver unos ejemplos. Primer ejemplo, si tenemos un rectángulo de base 3 y altura 10 y lo rotamos sobre su altura, obtenemos un cilindro de radio 3 y altura 10. Si hacemos su despliegue, tendremos dos circunferencias de radio 3 y un rectángulo de base 2 por pi por 3 y altura 10. Pues bien, vamos a calcular su área total. El área se calculará como dos veces el área de la base, es decir, el área de dos círculos, más el área lateral. El área de los dos círculos, 2 por pi r cuadrado. El área del rectángulo, base por altura, teniendo en cuenta que esa base es 2 por pi por r. Entonces, si sustituimos los datos conocidos, tenemos que el área de la base será pi por 3 al cuadrado, que por supuesto multiplicaremos por 2, y el área lateral será 2 por pi por 3 por 10. Es decir, 2 por 28,27 más 18,85 por 10, 56,55 más 188,50 hacen un total de 245,05 metros cuadrados de área. Vamos ahora con el volumen. Como hemos dicho anteriormente, el volumen de un cilindro se puede calcular igual que el volumen de un prisma. Área de la base por altura. El área de la base lo hemos calculado antes. Pi por r cuadrado. Y la altura h. Es decir, que si sustituimos los datos conocidos, tendremos que el volumen va a ser pi por r cuadrado, que ya hemos calculado antes que valía 28,27 por 10, hace un total de 282,7 metros cúbicos. Vamos con un segundo ejemplo. Un cilindro que se obtiene rotando un rectángulo de 10 metros de base y 3 metros de altura alrededor de su altura. Si lo rotamos, tenemos un cilindro mucho más achatado, más ancho y más bajito que el anterior, y su despliegue va a ser lo mismo. Dos círculos un poquito más grandes que el anterior y un rectángulo de base 2 por pi por 10 y altura 3. Para calcular el área, ya hemos dicho que el área es dos veces el área de la base más el área lateral. El área de la base, dos círculos, 2 por pi r cuadrado. El área lateral, el área de este rectángulo, su única cara lateral, un rectángulo de base 2 pi r y altura h. Si sustituimos los datos conocidos, tendremos que el área de la base será pi por 10 al cuadrado y que el área lateral será 2 por pi por 10 por 3. Área de la base, cada una de las dos bases tendrá un área de 314,16 metros cuadrados y el área lateral serán 62,83 por 3. Resolviendo tenemos que el área total son 628,32 más 188,49, es decir, 816,81 metros cuadrados.
Y vamos ahora a calcular el volumen. Ya hemos dicho que el volumen es área de la base por altura, es decir, pi r cuadrado por h, por tanto tendremos que el volumen es 314,16, que hemos calculado anteriormente, por 3, 942,48 metros cúbicos. Vamos ahora con el último ejemplo. Un cilindro de 8 centímetros de altura y 8 centímetros de diámetro, es decir, de 4 centímetros de lado. Si hacemos su despliegue tendremos dos círculos de radio 4 y un rectángulo de 2 por pi por 4 de base y 8 de altura. Por tanto, el área total será 2 veces área de la base más área lateral, es decir, el área de dos círculos, 2 por pi r cuadrado, más el área de este rectángulo, base por altura, es decir, 2 por pi por r por altura, y si sustituimos los datos conocidos tendremos 2 por pi por 4 al cuadrado más 2 por pi por 4 por 8. Y si operamos y calculamos tendremos 2 por 50,27 más 25,13 por 8, 100,54 más 201,06 hacen un total de 301,6 centímetros cuadrados. Y si por último calculamos el volumen de este cilindro, ya sabemos que es área de la base por altura, pi r cuadrado por h. De hecho, el área de la base lo hemos calculado anteriormente, eran 28,27 centímetros cuadrados por 10 centímetros, hacen un total de 282,7 centímetros cúbicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido a construir cilindros y que hayáis aprendido a calcular el área y volumen de estos cuerpos de revolución. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.